nuevamente estamos con vosotros en este programa que se llama La Biblia para mí. Hoy vamos a hablar un poco de algo muy importante en la Biblia. ¿Sabéis? A veces, ahora ya no veo tanto que se den cheques, pero cuando te daban un cheque, si la persona que te lo daba era fiable o la institución, pues tú podías vivir como con la seguridad total de que tenías ese dinero, aunque realmente lo que tenías era un papel. Pues bien, en la Biblia hay cheques muy importantes que se llaman promesas de Dios. Y en esta Biblia, en la Biblia para mí, hay un apartado que os vamos a mostrar muy importante sobre los cheques, que son las promesas que Dios tiene para cada persona, para cada ser humano, para cada hijo de Él. Hay páginas enteras con promesas, con la llamada de la promesa. Hay promesas incondicionales, que son promesas de Dios, como la promesa del diluvio. Dios dijo, nunca más va a haber un diluvio en la tierra. Y así fue. Es incondicional. Dios dice, esto es así y ya está. Es una promesa de Dios. Y hay otras que sí son condicionales. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Es decir, hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Pero hoy no vamos a hablar tanto de las promesas de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que yo noto en falta aquí en esta Biblia. Y yo os la estoy recomendando y digo que noto algo en falta. Noto en falta algo que es muy importante, pero tiene una razón de ser. Lo que noto en falta es la gratitud. La gratitud, no hay un apartado que hable de la gratitud. Pero ¿sabéis por qué? Porque las promesas están aquí, son de Dios. Y la gratitud es mi respuesta. La gratitud tiene que estar aquí debido a estas promesas, al cumplimiento de estas promesas. Hay distintos niveles de gratitud. En nuestras oraciones pedimos y pedimos, pero qué pocas veces damos gracias a Dios. Cuán pocas veces damos gracias por todo aquello que recibimos. Mi abueliña fue fichada para matar 3 veces por haber ayudado a gente y porque aquella gente a la que había ayudado finalmente la traicionó y la denunció. Mi mamá padecía de la misma enfermedad. Alguien le decía, es que me ha dicho alguna vez, es que tu madre y tu abuela eran tontas. Y porque ayudaban demasiado a la gente y la gente luego les pagaba mal. A mi madre la estafaron, gente a la que intentó ayudar. Y digo, bueno, pues yo quiero ser tonto como mi madre, como mi abuela. Y así he padecido también ingratitudes, pero no me preocupa. No me preocupa, me preocupa por ellos, pero no por la ingratitud en sí. Pero el ser humano es dado a este tipo de situaciones. Somos insaciables, queremos y queremos. Yo estando en una ciudad de Iberoamérica a la que iba con una ONG de La Coruña, allí del hospital donde yo trabajé, me hice muy amigo en esta ciudad
en Honduras concretamente, en una ciudad que era casi un pueblo, allá muy lejos de las grandes ciudades. Y allí el director de salud regional y yo nos hicimos muy amigos y entonces colaborábamos juntos para ayudar a gente que lo necesitaba. Y me contó la historia de una señora que le dijo: mire, doctor, yo tengo un problema grave y es que mi casita está muy mal y tengo que arreglar mi casita, pero si arreglo mi casita no puedo plantar y entonces no puedo comer. Entonces no puedo hacer las dos cosas. Si planto, mi casita va a estar mal. Y si arreglo mi casita, no tengo que comer. Y él me dijo: bueno, yo fui a verla y no tenía casita esta mujer. Lo que tenía era 4 maderas y unas chapas encima. Y esa era toda su casita. Entonces yo conseguí que los vecinos ayudaran trabajando y conseguimos el dinero para comprar bloques y los vecinos trabajaron y todo el mundo hizo todo lo que pudo. Fue una cosa muy linda. Y finalmente la casita se acabó e hicieron una casita de verdad. Entonces me decía este amigo, me dijo: yo fui por allí después a verla y vi la casita, una casita con todas las condiciones. Y le dije: ¿qué? ¿Contenta con su casita? Y la mujer me contestó: bueno, mire, pero me han dejado una cocina tan pequeñita. A uno se le cae un poco el corazón cuando oye una respuesta así. En lugar del agradecimiento, nada tenía. Y tenía una casita ahora, de verdad. Y bueno, los humanos somos así. Somos insaciables, somos egoístas. Había un personaje en la Biblia que se llamaba Nabal. Este hombre tenía muchas propiedades, tenía muchos criados, tenía mucho ganado. Y en aquella época había muchos asaltantes, gente que asaltaba y robaba ganado de distintas nacionalidades, pueblos de alrededor, porque había varias razas viviendo alrededor de Israel. Y este hombre, se llamaba Nabal. Resulta que David estaba huyendo de Saúl porque estaba siendo perseguido, él y sus hombres, y mandó a 2 de sus hombres a pedir una ayuda a Nabal. Sabiendo, le dijeron: mira, nosotros hemos cuidado a tus rebaños, hemos cuidado y defendido a tus pastores para que no les pasara nada. Ahora David te pide que por favor, si le puedes dar algo para que podamos comer. ¿Quién es este David? Yo no tengo por qué darle de comer a un fugitivo. Y entonces, con este desprecio los echó. Casi le costó la vida al final, el disgusto le costó la vida a este Nabal, por el desagradecimiento. Qué tristeza es ser tan desagradecidos. Jesús curó a 10 leprosos. Les dijo: id al sacerdote a dar gracias a Dios. Ellos iban todavía con la lepra cuando fueron de junto a Jesús. Y en el camino fue cuando fueron sanados, para probarlos. Y de los 10 volvió 1. De los 10 volvió 1 nada más. Y Jesús dijo: ¿y dónde están los otros 9? Y ese que volvió era samaritano, ni siquiera era judío. A veces los de fuera de la iglesia les dan lecciones a los de la iglesia. Los no cristianos se portan más como cristianos que los profesos cristianos. Luego a veces sucede que nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Ezequías, un rey que fue un buen rey, fue muy buen rey en Israel, hizo cosas maravillosas. Pero Dios le dijo: mira, arregla tu casa porque vas a morir.
Digo, pero ¿cómo voy a morir, Señor? Si tengo 40 años nada más, me vas a llevar ya. Y empezó a llorar. Y Dios, viendo su actitud, dijo, bueno, pues mira, te voy a dar unos cuantos años más. Y te voy a dar una prueba de ello. El reloj, que era solar, era el único reloj que tenían, el reloj avanza siempre hacia un lado, de saliente a poniente, en el hemisferio sur, de este a oeste. Y la sombra se va proyectando al revés. Cuando está en el oriente el sol, la sombra está al occidente. Bueno, pues lo normal es que la sombra avance de occidente a oriente. Pero yo te voy a dar una prueba, y es que vas a ver que el sol va a avanzar de occidente a oriente. En lugar de ir así, va a ir así. Y el reloj del sol va a volver atrás. Eso es imposible. Alguien, un científico, diría, eso provocaría un cataclismo universal. Para Dios no hay nada imposible, por favor. Dios es el Señor, el creador de todas las cosas. Con su sola palabra lo hace todo. Y lo hizo. Pero fue tan fuerte la impresión en el universo político de aquella época, que el rey de Babilonia, que estaba lejos, vio ese fenómeno también. Y dijo, ¿y esto por qué viene? No, Dios se lo había prometido a Ezequías. Y entonces él mandó mensajeros a visitar a Ezequías, a preguntarles qué había pasado y a felicitarlo. ¿Qué había pasado? Y Ezequías, ¿sabéis qué hizo? En lugar de dar gloria a Dios, que era lo que venían esos hombres a saber de ese Dios, él coge y le dice, mira, tengo todos estos tesoros, todo esto que hay aquí es mío, todos estos tesoros, todas estas riquezas. ¿Pero cómo? Y ellos fueron a decírselo a su rey. Y el rey, más tarde, acabaron invadiendo Jerusalén por culpa de Ezequías, no solo por Ezequías, sino también por su ingratitud, pero también por la maldad del pueblo. Eso fue después de que Ezequías murió. Pero en lugar de dar gloria a Dios, yo conozco la historia de una cantante cristiana que en otro país la llamaron de una televisión importantísima al programa más visto en la televisión. Querían que cantara porque tenía una voz linda, tiene una voz linda y canta muy bien. Pero siempre cantó para Dios. Y cuando la llaman, llega allí la locutora que estaba deseosa de que ella glorificara a Dios con su música, se pone a cantar una canción de las que canta la gente en el mundo y a bailar mientras cantaba. Reacción de la locutora, rápidamente la paró y dijo, bien, bien, ya se acabó, adiós, te puedes ir. ¿Sabéis? Es triste. Si yo tengo la oportunidad de dar gloria a Dios por su bondad, por su misericordia, a hablar del amor de Dios, a manifestarlos, al darnos a su Hijo, al dar su Hijo al mundo, lo ha hecho todo por nosotros. ¿No deberíamos nosotros expresar nuestro amor, nuestra gratitud? ¿No deberíamos tratar de que nuestras palabras fueran una fuente de ayuda y de estímulo para las demás personas? Si amamos de verdad a Cristo, lo glorificaremos con nuestras palabras. Los incrédulos se sienten a veces culpables al escuchar palabras puras de alabanza y gratitud a Dios. Y ahí es cuando Dios los puede tocar. Yo tenía un compañero en el servicio militar que me decía, yo no creo en Dios. Estuvimos hablando mucho y tuvo alguna experiencia muy interesante.
Me dijo, mira, por esta experiencia y por un matrimonio, una familia, que después de haber perdido a un hijo, les vi tanta convicción y que seguían dando gracias a Dios por el tiempo que les había permitido disfrutar de su hijo y que seguían dando gracias a Dios porque sabían que lo iban a volver a ver. Y dice, eso me descolocaba, como esta situación que ahora estamos viviendo, que hoy no vamos a hablar de ella, quizá algún día. Eso me descolocaba y antes creía que no creía en Dios y ahora no creo ni que no creo. Estoy en terreno de nadie. La alabanza atrae a los incrédulos a Dios. Y si no vienen más a Dios es porque probablemente yo no testifico como debiera. En el entierro de mi madre, el pastor que iba a oficiar me dijo, Ángel, yo a tu madre la conocí muy poco, apenas habíamos salido algún día con él y con su familia, pero apenas si la había conocido, porque él estaba en otra iglesia, en otra ciudad. Entonces me dijo, como yo no la conozco, ¿podrías tú hacer una semblanza de tu madre? ¿Podrías hablar? ¿Sabéis? Yo trabajaba en esos momentos en el hospital. Tenía todos mis amigos en el hospital. De hecho, mucha gente, tengo todavía, mucha gente muy querida en ese hospital. Pero había gente de todo tipo, había gente incrédula. Y la noche anterior al entierro, es decir, la noche del velatorio, estaba el lugar del velatorio lleno de la gente del hospital. Y cuando un pastor dijo algo, dijo, ya empiezan estos con el rollo. Dijo alguien allí. Y eso me dejó para atrás. Y entonces cuando el pastor me dijo, Ángel, ¿tú podrías hablar algo, alguna semblanza de tu madre? Yo dije, no porque no voy a aguantar sin llorar. No. Pero cuando iba, justo al momento de dar, de hacer el sermón fúnebre, una voz dentro me dijo, ¡cobarde! ¡Cobarde! ¿No hablarás de tu madre? ¿No darás gloria a Dios? Salí a hablar y hablé. No me preguntéis qué hablé. No lo recuerdo. Pero sí sé que una compañera vino 2 semanas más tarde y me dijo, Ángel, murió tu madre, ¿verdad? Y dije yo, sí, lo sabía. ¿Por qué? Porque el sacerdote está diciendo todos los días en misa que asistió a un funeral como el que nunca había asistido en su vida. Tienes que decir lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de los tuyos. Y esa es la forma de llegar al corazón de las personas, no por la emoción. A mí a veces se me escapa y yo le tengo miedo a eso. Pero hay que seguir fuerte. Luego ya vino la presentación de mi hija. Cuando mi hija nació, yo dije, no, yo sigo primero de mi boda. En mi boda di gloria a Dios por lo que Dios había hecho en mi vida. Di gracias cuando
fue presentada mi hija, y siempre que tengo oportunidad, quiero agradecer a Dios, quiero dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, sin temer de ofender a nadie, porque no tengo por qué ofender, pero si doy gracias a Dios, nadie tiene por qué sentirse ofendido. Nada va a impedir expresar mi gratitud a Dios o reconocer cuánto dependo de Él. La gratitud es un remedio para la depresión, es un secreto para ser felices. Es de bien nacido el ser agradecido. Me encanta cuando mi hija o mis hijas me dicen, papá, te quiero. Ahora tuve que venir a hacer programas aquí y lo primero que oigo cuando suena el teléfono es, papá, te queremos mucho. Eso es maravilloso, eso es música celestial. Pues a Dios también le agrada y así puedo hacerlo más feliz. ¿Puedo hacer feliz a Dios? Sí, como un hijo agradecido. Estoy en disposición para que pueda salvarme, porque la alabanza de gratitud me une a Él con un lazo maravilloso. Estoy unido a Dios, y si estoy unido a Dios, nada me puede separar de Él, ni de la salvación. La verdadera religión se centra en Dios, no en el hombre. La verdadera religión está centrada en Dios. La adoración es la respuesta humana a Dios y consiste primero en obedecer y en segundo en alabar y dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. La motivación para dar testimonio puede venir del temor, de la costumbre, de la tradición o del agradecimiento. Yo, la mía, quiero que venga del agradecimiento. Yo quiero hablar a los demás de Dios, no porque esté obligado, sino porque lo deseo. Porque cuando uno está enamorado de alguien, está deseando decirlo a alguien. Y yo tengo mucho que agradecer a Dios. La gratitud es hermana de la caridad. Y ambas deben ser sistemáticas. Hemos de ser inteligentes, sistemáticos y constantes en nuestros actos de caridad hacia los hombres y en nuestras expresiones de gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Pues por todos los beneficios que nos brinda. Este es un deber demasiado sagrado para que sea dejado al azar o sea controlado por el impulso o el sentimiento. En Salmos, en el capítulo 50, hay 2 versículos, el 14 y el 23, y los dos dicen, el que sacrifica acción de gracias me honrará, el que me agradece me está honrando. Es de bien nacido ser agradecido. En Tesalonicenses, Pablo dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la voluntad de Dios es que agradezcamos, porque de esa forma nos va a ir bien. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Sabéis? Hay una terapia, que es la terapia de la gratitud. Yo tenía una compañera de trabajo que un día me pidió consejo para su salud. Ellos saben que a mí me interesa mucho la salud, porque aunque trabajaba en un hospital, generalmente en los hospitales se habla de enfermedad, pero no de salud. Y entonces es más importante, se llama medicina preventiva, pero es más importante no caer enfermo que luego tener que sanarse, mejor. Entonces, esta compañera me dijo, mira Ángel, quería que si me podías dar un consejo de cómo comer, cómo alimentarme, cómo poder cuidar mi salud. Era una mujer ya mayor, a punto de jubilarse. Y entonces yo le dije, sí, mira, debes comer así, hacer esto, hacer aquello. Y le di un consejo y me dijo, es que no duermo muy bien, pues te voy a dar un consejo también para dormir. Y al cabo de 2 semanas me dijo, ¿me compras tú las cosas que me has dicho? Y yo las preparo y las como en casa. Pero a las 2 semanas me vino con todo el paquete y me dijo, mira, no abrí nada, soy mayor para cambiar mis hábitos, pero solo seguí un consejo tuyo y funcionó. Y dijo, ¿cuál? El de la oración. ¿Yo qué le había dicho? Le dije, mira, ¿tú crees en Dios?
Dijo, sí. ¿Y tú oras a Dios? Dijo, sí. ¿Todas las noches? Todas las noches. ¿Y le pides a Dios todas las noches? Dijo, todas las noches yo le pido a Dios. Dije, de ahora en adelante nunca más le pidas a Dios por las noches. ¿Qué? ¿Que no le pida a Dios? No, por la noche nunca. Pídele por la mañana, al mediodía, pero por la noche nunca. Por la noche solo dale gracias. Piensa en cada cosa que te ha pasado en el día buena, en que tienes que comer, sí, bueno, tienes quien te quiera, sí, tienes donde vivir, sí, tienes un trabajo, sí, tienes salud, sí, tienes lo que tengas. Por aquello que tienes, pídele. ¿Por qué? Porque cuando estás pidiendo, da gracias, pero no pidas. Porque cuando estás pidiendo, piensas en lo que no tienes, mientras que cuando das gracias, estás disfrutando de lo que tienes. Gracias, yo digo gracias. Qué mujer tan linda y tan maravillosa tengo, qué niñas tan preciosas, qué bien cocina, qué bien estoy, qué Dios tan maravilloso tengo que me quiere y que a pesar de tantos defectos como he cometido, y todavía desgraciadamente aún cometo algunos más de los que debiera, sin embargo me sigue aceptando, me sigue queriendo y me sigue utilizando. ¿Cuántas cosas tengo por las que dar gracias? ¿Por qué no doy más gracias? ¿Será que no se valora el don? En una ocasión, un cirujano muy bueno, muy humano, amigo mío, bueno, entre él y yo él tenía una paciente que estaba muy malita, que se iba a morir, una mujer joven, y en lo que yo trabajaba podía ayudarle bastante, y me pidió si podía hacerle un tratamiento que no se había hecho, que nosotros supiéramos todavía en el mundo. Y sí, conseguimos hacerlo, y fue un éxito extraordinario. Total, que la chica, el médico el cirujano, vino a Madrid desde La Coruña, fue a distintos lugares, preguntaba, por favor, ayudarme. Y cuando ya no tuvo más remedio, acudió. Y entonces, trabajando, pudimos sacarla adelante. Y él un día me vino y me dijo, mira, ¿te acuerdas de la chica esta? Sí. Y bueno, ¿sabes qué? Vino el otro día por allí y me regaló un bolígrafo. Le había salvado la vida de una muerte segura. ¿Será que no valoramos el don? María, que había sido rescatada, María Magdalena, había sido rescatada por Jesús, ya hablamos en una anterior charla de ella, había sido rescatada por Jesús del pecado. Sabía que Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su hermano y el corazón de María estaba tan lleno de gratitud. Ella había oído hablar de Jesús, de su próxima muerte, y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarlo. A costa del gran sacrificio personal, había adquirido un vaso carísimo de alabastro lleno de nardo puro, de muchísimo precio. Costaría entonces el salario de un obrero durante un año entero. Un año entero. Para ungir su cuerpo. Ella pensaba ungirlo antes de la muerte. Pero muchos declaraban que ahora que él estaba a punto de ser coronado rey, pues ya todo cambiaba. Entonces su pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar al Señor, quebrando el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza de Jesús y los pies de Jesús, y llorando postrada humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga cabellera. Su gratitud la llevó a una entrega total a su Redentor. A mí me emociona ver la respuesta
de María a Jesús. Siempre, en la tumba, siempre. María fue una mujer agradecida. Si por algo se destacó, no fue por otras virtudes, fue porque era agradecida. ¿Por qué? Porque estaba al lado de Jesús siempre. ¿Por qué? Porque lo amaba. Y yo digo, ¿y qué razones tengo yo para expresarle gratitud y confesarlo? Y decir a todos que lo amo. Él condujo mi vida, me guió, lo conocí, me transformó mi vida. Me fue añadiendo a cada etapa de mi vida lo que necesitaba para preparar mi carácter. A veces pruebas, dificultades, porque era flojo y necesitaba afianzarme. Me llevó a Ruanda. Yo quería tener esto y lo otro, y cuando vi cómo vivía allí la gente, me di cuenta que yo era rico, que no necesitaba estar detrás de más cosas. Me hizo sentirme rico cuando vi cómo vivían los pobres. Me llevó a distintos lugares para enseñarme a amar a las personas, a darme a los demás, a Honduras, a Haití, a muchos sitios, y a apreciar lo mucho que tengo. Me dio una maravillosa profesión, me dio una familia maravillosa. Tú sabes lo que te dio Dios, pero a mí me dio también a mi mamaíña, a mi abueliña, que sé que las voy a ver otra vez. Me dio una esperanza maravillosa. Pero nada de lo que me dio a mí es exclusivo para mí, porque Dios no me quiere a mí más que a ti. Te quiere exactamente igual que a mí. Y si tú estás lejos de Él, a lo mejor te tiene más en el corazón porque quiere salvarte, porque quiere atraerte a Él. Y yo te pregunto, habiendo hecho todo esto por ti y por mí, habiendo venido a la tierra para rescatarnos, el que creó el universo inmenso, hacerse hombre y morir la peor de las muertes para podernos rescatar y llevarnos con Él de vuelta al hogar, ¿cómo no vamos? ¿Cómo podríamos no amarlo? Solo si meditamos cada día en la vida y la muerte de Jesús, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que debemos, de las muchas gracias que tenemos que dar. ¿Cómo podemos no amarlo? Conócelo, ámalo, que Dios te bendiga.